Muy buenas tardes, ¿cómo está? Así iniciamos este programa en vivo, con un debate que anunciamos en redes sociales y que es de alto interés para la audiencia, para nosotros especialmente. Estamos con Jacqueline Gutiérrez, empresaria, dirigente del Partido Nueva Libertad, y Diego Silva, trabajador de prensa, dirigente del Partido Comunista, para poder generar interés en torno a las ideas que tienen que ver con la actualidad, con nuestro presente. Y en principio vamos con la educación. Esto es, vamos a plantearlo así, 3 minutos para cada uno, para que nos digan. Recordemos, Jacqueline Gutiérrez, empresaria, dirigente de Nueva Libertad, está enmarcada dentro de las ideas que han promovido, y tenemos hoy a el presidente Javier Milei como referente del espacio, referente máximo del espacio. Y Diego Silva, trabajador de prensa, dirigente del Partido Comunista. Hoy día no tengo presente que haya una figura que esté dentro de la administración del Estado, pero sí sabemos que ha inspirado a numerosas figuras que han desarrollado políticas públicas en torno a las ideas del Partido Comunista. Vamos entonces con el tema de educación. El gobierno dice que las universidades no quieren ser auditadas. Vamos a darle el inicio a Jacqueline. En relación a esto, quiero recordar algunos datos. 61 universidades nacionales hoy están en una situación que podríamos definir de incertidumbre en torno a el conocimiento de los números. Rinden cuentas en todos sus gastos a través de múltiples mecanismos internos y externos, pero según los dichos del presidente, debieran ser auditadas y no quieren ser auditadas. Todas son auditadas por la AGN, un órgano que depende del Congreso. Cada una tiene una unidad de auditoría interna que coordina sus auditorías con la AGN y la CIGEN, un órgano del Poder Ejecutivo. Cada universidad abierta interamericana le manda a la CIGEN un plan de auditoría, es decir, que se va a investigar y después se brindará un informe con los resultados. Todos los meses el Ministerio de Educación recibe de manera automática cada sueldo que paga cada universidad. En promedio, el 90% del presupuesto es para salarios. El dinero que va a programas especiales, por ejemplo, obras de infraestructura, compras de equipos para investigación, tiene que rendirse en un plazo máximo de 1 año. La pregunta al gobierno: ¿le interesa realmente auditar o solo generar opacidad, como se diría popularmente, ensuciar el debate sin pruebas, de malgastar el dinero público? Vamos con Jacqueline. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Buenas tardes a todos tus oyentes. Vos mencionabas recién el tema de la AGN, que es la Auditoría General de la Nación. Mencionabas también que anualmente se presentan datos. Ahora, propios datos de la AGN dicen que desde el 2018 no se presentan las auditorías. La última, por decirte, por ejemplo, de la UBA, que es un dato registrado, que es del cual se habla más popularmente, del 2018, no presenta rendimiento de cuentas. El último rendimiento pudo hacerlo solamente justificando el 0,01% de los gastos. Todos estos son datos que vos los podés encontrar en plataformas públicas, no es que el presidente dice para empezar, sino que son datos que están sacados de algún lugar. ¿Qué es lo que dice el Proyecto Nacional para Auditorías? Dice, perfecto, como la AGN en ningún momento le exige a las universidades que le justifique al pueblo en qué gasta su dinero, entonces ahora se lo van a tener que rendir a la CIGEN. Eso que hace ahora que hizo la universidad pública, dice, no, yo no tengo por qué, vamos a ir a la justicia, porque yo ya estoy rindiendo a partir de la AGN, que todos sabemos que es un organismo corrupto, que no le exigió en ningún momento que justifiquen que está gastando el dinero de los ciudadanos. Perdón. ¿Qué es lo que es la CIGEN? Quiere realizar una auditoría externa, que es lo que pide Nación en este momento. AGN, que bien depende, como vos decías, del Congreso, no hizo cumplir esto en años anteriores, insisto, hace varios años que no se pasan estos datos a Nación. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Listo, perfecto, que lo pasen a la CIGEN y vamos a hacer una auditoría externa. La diferencia entre auditoría interna y auditoría externa, te lo explico para que por ahí la gente sea con un
ejemplo muy práctico, y sé porque tenemos poquitito tiempo. Si vos tenés a tu hijo mayor que es drogadicto y le pedís que controle en qué gasta el dinero tu hijo menor que también es drogadicto, decime, ¿vos le vas a creer? Vos querés lo mejor para tus hijos, que es lo que queremos todos para la universidad pública. Entonces queremos cuidarlo, queremos saber en qué gasta. Si le damos dinero, queremos saber que realmente está gastando para lo que corresponde y no para ir de fiesta. Es exactamente eso. Eso es lo que hace la AGN. Se controlan entre ellos corruptos y eso emiten datos y decimos, no, nosotros no estamos robando. ¿Y por qué tenemos que creerle a corruptos que nos dicen que no están robando? Ahora, ¿quién sería la SIGEN en este caso? El padre de familia que busca el bienestar de todos sus hijos, por eso va a controlar de manera externa en qué están gastando. Se me termina el tiempo, esa sería la diferencia entre auditoría interna y externa que no quieren las universidades. Bien, vamos entonces con Diego Silva en relación a esta misma cuestión. Bueno, también buenas tardes, gracias por el espacio. Y con esta cuestión me parece que es claro desde un principio, desde la campaña, lo que propone La Libertad Avanza, lo que propone Javier Milei, que es privatizar la educación y privatizar sobre todo la educación superior. Entonces, empezaron con el tema, primero directamente fue la propuesta de privatizar la educación a través del sistema de vouchers. Después, evidentemente, no lo pudieron implementar, o también la resistencia del propio movimiento estudiantil, el movimiento de profesores, de docentes, también impidieron esto, y empezaron con esto de las auditorías. Todas las universidades nacionales cumplen con 3 auditorías. Una auditoría interna, una auditoría que depende de un órgano del Poder Legislativo y la otra auditoría que depende de un órgano del Poder Ejecutivo. O sea, son 3 auditorías que cumplen las universidades públicas. Y acá nos quieren llevar a este debate para no hablar de lo que hay que hablar, digamos, del ajuste que está sufriendo la educación superior en particular, pero la educación en general. Desde que asumió Javier Milei la presidencia, se redujo un 40% el presupuesto de la educación en general. Y entre la educación primaria y secundaria, que son los dos niveles educativos obligatorios en la Argentina, y la educación superior, la que más sufrió este ajuste del 40% fue la educación primaria y secundaria. Además, hay que decir que la ley de financiamiento universitario que este gobierno vetó, que se aprobó en el Congreso de la Nación, tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y que el gobierno de Milei, el presidente Milei la vetó, violando, digamos, lo que es un poder del Estado, servía principalmente para mejorar los salarios de los docentes. Yo quiero que sepa la gente que el 85% de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste cobran un sueldo que está por debajo de la línea de indigencia. O sea, ni siquiera estamos hablando de un sueldo pobre, estamos hablando de un sueldo por debajo de la línea de indigencia. O sea, que no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria. Eso está cobrando el 85% de los docentes universitarios de la UNE. Entonces, acá hay que hablar de lo central, de lo importante. Lo importante no son las auditorías que se hacen, y que son 3 auditorías que hace cada universidad nacional. Y si alguna no se cumplió, habría que preguntarle a los funcionarios que no están cumpliendo con esa auditoría. Pero acá lo central es que hay que mejorar el presupuesto universitario, no solo para mejorar el salario docente, que hoy es un salario de miseria, sino también porque un proyecto de país que quiera ser soberano, que quiera ser libre, que quiera ser independiente, necesariamente necesita de una educación de calidad. Y me sorprende que un gobierno que dice que enarbola la bandera de la libertad esté yendo en contra de, por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, que fue el que creó la educación gratuita y pública en Argentina. Una cosita nomás quiero mencionar. Hablas de que era evidente, no, evidente no, vamos a presentar datos. Me decís que Javier Milei quiere privatizar la educación. ¿Dónde está el proyecto de ley para privatizar la educación, para empezar? En segundo lugar, hablas de los salarios de los docentes. ¿Tenés razón? Los docentes tienen que cobrar más porque es lo que corresponde, porque es lo que son las bases de la calidad educativa de nuestro país. Es así. Ahora vos hablabas recién que la UNE, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNE, no rindió sus presupuestos en la totalidad, rindió el 90%. Cuando entró la actual gestión de la nueva decana de la UNE, cuando iba a ingresar, tenía 7 empleados en el área de gabinete. Cuando ella ingresa, metió 25.
vos me vas a decir que esos no son ñoquis. Si la facultad funcionaba perfectamente con 7 empleados de gabinete, ¿por qué necesitaba 18 más con la nueva gestión? Personas que no, o sea, porque hay datos, personas que no marcan horario de entrada, personas que no justifican dónde va a parar su sueldo. La Facultad de Ciencia Exacta manda y factura a través de una fundación que pertenece a la facultad los proyectos de investigación que no están blanqueados. 90% supuestamente, según justamente una auditoría interna, rindieron los gastos. Así hayan rendido el 99% de los gastos. Ese 1%, así sean 1.000 pesos, yo como ciudadana que quiero una educación pública de calidad, a mí me tienen que decir en qué gastaron ese dinero. Entonces no es que nos parece o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Hay que tener datos, hay que tener las cuentas claras y la única forma de mejorar es si podemos medir, pero eficientemente, en qué se está gastando. Bien. Sí, yo digo, lo que está claro es el recorte del más del 40% que se hizo a la educación. Eso es lo que está claro. ¿Dónde está el recorte? Hay datos. Hay disminución hay de datos, poder adquisitivo, que es distinto. No, pero no. hay recorte. Hay datos que indican que hay un recorte del 40%. Hay un recorte del 40%. No te estoy respondiendo, pero yo a responder lo que yo quiero, no lo que querés. A ver, vamos a ordenarnos. No, bueno, si vamos a ordenarnos, habla ella, hablo yo. O si no, nos interrumpimos entre los dos y no habla nadie. 3 minutos cada uno es en la... O 4. No, hay un recorte del 40% de la inversión en la educación y yo vuelvo a repetir que lo que más están sufriendo el recorte no es la educación superior, que es evidentemente algo al que el gobierno de Milei le está prestando mucha atención porque, como lo dijo en campaña, es una propuesta de campaña de Milei. Privatizar la educación pública y privatizar la universidad a través... Y bueno, el sistema de voucher es privatizar, sí, por supuesto que privatizar. Es el retiro del Estado, de lo que era uno de las obligaciones que tiene el Estado, que es brindar educación a su población, es retirar el Estado para que cada estudiante supuestamente se tenga que bancar el estudio con una beca muy mínima a costa en comparación a los costos. Vamos a escucharlo, vamos a escucharnos. Yo y después... para cerrar, le preocupa mucho en qué gastan las universidades. ¿Por qué no le preocupa en qué gasta, por ejemplo, el vocero presidencial Manuel Adorni, que contrató a más de 100 personas en lo que va el año? Un vocero presidencial. Eso le cuesta al Estado, para que sepa la gente, 300 millones de pesos por mes. ¿Por qué no auditan eso? ¿Por qué no auditan la cantidad de familiares que ya metió Adorni, entre otros, en el Estado? A mí me gustaría también que se hable también de esto, porque si no parece que los ñoqui, los chorros, solo están en la universidad y no en este gobierno que en pocos meses su vocero nomás ya metió 100 personas que le demandan al Estado 300 millones de pesos por mes. Entre esas 100 personas, muchos familiares del vocero presidencial. Vamos a una cuestión diferente. Si podemos... cerramos un poquito el tema educativo, puede ser. Me gustaría que en 3 minutos cada uno establezca una síntesis conceptual sobre la cuestión educativa. O sea, ¿por qué genera? La pregunta que voy a hacer es, ¿por qué genera especial interés en la opinión pública esta cuestión? O sea, ¿por qué suponen ustedes, desde su punto de vista, que de pronto la opinión pública se hizo carne y salió a la calle a partir de esta cuestión? Creo que la respuesta es sencilla porque en este caso de las universidades públicas, que como bien vos decís, es de lo que la opinión pública más se hizo eco, es uno de los argullos más grandes que tiene la Argentina y es lo que le toca transversalmente a cualquier clase social a la Argentina, a cualquier persona que esté en cualquier punto del país. Yo creo que no hay un solo argentino que no quiera financiar la universidad pública. De hecho, fíjate que hacen hincapié en el tema de las auditorías. Sí, por supuesto, porque como queremos a la universidad pública y queremos que funcione, que sea de calidad y que siga existiendo para todos los argentinos, queremos saber dónde está el dinero que ponemos para la universidad pública. Hablas de Adornis, hablabas también de sistemas de voucher, que de hecho no es así como funciona un sistema de voucher, no es privatizar, pero no importa. Decís que auditen otra cosa, se está auditando todo. Lo que pasa que, como bien dice
Mónica se puso especial foco en esto porque es una cuestión que nos atañe absolutamente a todos los argentinos. Y yo creo que todos estamos orgullosos de la universidad pública, entonces yo quiero saber en qué gasta la universidad pública. Si dice que el año pasado el 76% del presupuesto iba para los docentes y ahora es el 85%, yo quiero saber dónde está esa diferencia. ¿Dónde están los 12.080 millones de pesos que no exigieron desde el 2018, que no exigen que rindan las universidades? Yo quiero una educación pública de calidad para absolutamente todos los argentinos, porque bien como mentían últimamente algunos medios que decían, dijo Javier Milei que los únicos a los que les sirve la universidad pública son los hijos de los ricos. Lo habrán escuchado, calculo. Total y absoluta mentira, recortado una frase en la que decía, como la gente no puede comer, la gente más pobre realmente no come, no puede desarrollar un pensamiento realmente crítico porque le faltan nutrientes. Nadie me puede negar, eso es una cuestión biológica, no una idea mía. Entonces se reciben alumnos del secundario que lamentablemente no pudieron cursar como correspondía, digamos, porque no tenían los mecanismos para hacerlo, ni biológicos, ni recursos, ni nada. Salen del secundario sin saber comprender texto, que eso está totalmente comprobado, ingresa a la universidad y realmente le parece que es mucho más fácil para un pobre que tiene que estar pensando si el padre le puede pagar el colectivo, si va a tener para sacar la fotocopia, si va a tener para comer, si tiene clase a la mañana y a la tarde, que para una persona que realmente le sobran los recursos económicos y de formación de años para alcanzar su objetivo en la universidad. Entonces, obviamente que ahí, como te decía recién, es una cuestión transversal del más pobre al más rico, punta a punta de la Argentina, todos los estratos sociales. Es por eso que la gente realmente se hizo más eco de esto. Hay otras cuestiones que si bien son tratadas también, y por supuesto que se audita todo, a partir de ahora no nos toca tan desde adentro a los argentinos. Bien, Diego, lo mismo, o sea, ¿por qué crees desde tu punto de vista que esto generó un interés especial y motivó la ocupación del espacio público masivamente? Porque no solo la educación pública, y sobre todo la universidad pública, es un orgullo para los argentinos y la Argentina, sino también porque somos conscientes de lo que nos dio como país, además de la mayor parte de los cuadros técnicos que gobernaron este país, o que están al frente de los hospitales, o al frente de las escuelas, al frente de los distintos establecimientos educativos, nos dio todos los premios Nobel que tiene este país. O sea, todos los premios Nobel que tiene este país pasaron por la universidad pública. Entonces es un orgullo para nosotros. Y yo vuelvo a repetir, si ustedes quieren saber cómo funciona un sistema de voucher, vayan y vean el ejemplo de Chile. La universidad, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, está repleta de estudiantes chilenos, precisamente porque fueron expulsados de sus universidades en su país por este sistema que quiere implementar el presidente Milei y que lo prometió en campaña. Y que si no lo está implementando, precisamente es por la movilización masiva de estudiantes y docentes que se dieron a lo largo del país y que se siguen dando, con toma de facultades, con clases públicas, con marchas, 2 marchas multitudinarias, las marchas más grandes creo que desde hace un montón de años, y son las 2 marchas más grandes que también sufrió este gobierno nacional. Así que yo creo que la gente se da cuenta, y también por esto del proyecto de país que decimos. ¿Qué proyecto de país independiente, soberano, de progreso podemos construir si no tenemos una educación de calidad? Y también yo vuelvo a esto de que a la universidad no llegan los pobres. Un estudio reciente que realizó una investigadora de la UNE dice que el 70% de los ingresantes de la UNE de este año van a ser son primera generación de estudiantes universitarios de su familia. Eso hay que defender, y eso es lo que estamos defendiendo, y estamos defendiendo lo que nos movilizamos para seguir bancando la educación pública, la educación gratuita, la universidad pública, la universidad gratuita de calidad y para todos y todas. Bien. El tema que vamos a tratar ahora es el trabajo, ¿no? Porque en segundo término, digamos, después de la cuestión educativa, la reforma laboral de la ley bases es un tema urticante. El blanqueo de empleados no registrados o subregistrados, los juicios laborales, indemnizaciones, la extensión del periodo de prueba, el bloqueo sindical, el faltante que hay hoy por hoy, la imposibilidad del derecho a la protesta, el periodo de prueba, que antes era de 3, ahora pasa a 6 meses. Ya había normas que establecían un parate como
la conciliación obligatoria, términos para la conciliación. Ahora esto es como que se va agravando, digamos, lo que podría ser una corriente de liberalización de las prácticas en torno al trabajo que se venían dando en lo informal y que ahora esa informalidad pasaría a lo legal. Me gustaría saber si consideran que eso es positivo y en qué condiciones estaría ahora una persona que se introduce al mundo del trabajo a partir de esta pretensión de normativizar aspectos que son propios de la ausencia de normativa, ¿no? Así que, bueno, primero... Bueno, gracias. En primer lugar, no soy abogada, entonces la parte legal como que por ahí me excedo un poco, no puedo hilar tan fino en eso. Hablabas recién de que se limita ahora el derecho a la huelga, creo que decía, la protesta. No sé de dónde sale esa información, pero no está planteado en ninguna parte de la nueva ley de empleo. Yo como comerciante particularmente te digo, independientemente de la ideología, digamos, política, social que tenga, me parece perfecto la nueva legislación. Fíjate que decías que tenías un periodo de 3 meses, ahora va a tener de 6 un periodo de prueba, lo cual está perfecto. Vos no podés tomar un empleado que hasta ahora, por lo menos, se transformaba en un hijo desde el momento mismo que vos lo contratabas solamente porque lo conociste y estuvo trabajando para vos 6 meses. Además, dentro de ese mismo ítem vos tenés que saber que desde el primer día se blanquea al empleado, cosa que antes no se exigía. Vos tenías que pasar los primeros 3 meses de prueba y vos veías si los contrataba o no. Ahora está contratado desde el primer día. Entonces, insisto, son muchísimos los ítems que hay dentro de la nueva legislación de empleo. Creo que es totalmente favorable porque posibilita a las pequeñas empresas, como por ejemplo la mía, es una empresa familiar. Yo hasta el día de hoy no tuve ningún empleado, porque vos tomás un empleado y el empleado lamentablemente se convierte en un ancla muchas veces, justamente por todas las legislaciones que favorecían el tema de juicios laborales y demás, lo cual ahora se disminuyó, se modificó. Entonces a mí me va a permitir, empresa pequeña, familiar, mínima, contratar, por ejemplo, colaboradores, que es otra figura que se incluye ahora dentro de lo que es la nueva ley de empleo, y esa persona no va a depender directamente de mí. ¿Entendés? O sea, se separa lo que es la responsabilidad que tiene el empleador sobre el empleado, o como bien dice en este caso, una persona que le está colaborando. De esta forma tendríamos que analizar uno por uno todos los puntos, digamos. He leído la implementación en su totalidad, lo he analizado. Ahora vos me decías algunos puntos específicos, tal vez te lo pueda aclarar, pero ahora me estoy acordando de estos nada más. Si me querés preguntar alguna otra cosa, pero porque ya te digo, no recuerdo cuáles son todos los ítems que están dentro de lo que es la modificación de ley de empleo. Pero, disculpa, pero el tema de la limitación a la protesta, no sé a qué te referís, o capaz está encuadrado de otra manera. Sí, posiblemente sea una simplificación decirlo en esos términos, pero establecer una forma de conducirse en la que tienen que generarse ámbitos que no son directos, ¿no? Antes, digamos, estaba esto de ser partícipe de un sindicato y posiblemente el trabajador ya era partícipe de un sindicato. Y entonces el sindicato propiamente podía hacerse cargo de una cierta demanda y al no estar sindicalizado, porque por ahí no es un trabajador formal, no puede tener un alta en un sindicato, y entonces es como una limitación que tiene, no directa pero sí indirecta, porque hay formas nuevas en el proceso de sindicalización del trabajador, ¿no? Si me permitís ese puntito nada más, porque no había entendido a lo que te referías. Hoy más que nunca el empleado, colaborador o como sea, tiene libertad de elegir si se quiere asociar a un sindicato o no. Antes vos eras un empleado de comercio, venía al sindicato y todos los días te hacía firmar y te insistía y demás para que te asocies a su sindicato. Hoy no sé si puntualmente lo de empleado de comercio ha sucedido, pero sí con otros rubros, digamos, yo no tengo por qué asociarme a ningún sindicato si yo no quiero. Vos decís esto por lo de la lucha común y demás, no me interesa. Yo soy un trabajador, voy a trabajar todos los días por mi sueldo, por mi salario, y de última, si no me siento amparado, por este caso por la empresa, que me reconozca mi derecho, y bueno, estoy totalmente capacitada como para elegir trabajar en otro lado. Ese también me parece un avance.
Bien, bien, vamos, Diego, te escucho. La misma pregunta. Sí, sí. Me parece que la Argentina hace tiempo que viene atravesando un proceso de precarización laboral, de informalidad en el trabajo, y lo que vino a hacer este gobierno con estas modificaciones es profundizar esa informalidad, esa precarización laboral. Se le pega mucho a los sindicatos. Yo quiero recordarle al pueblo argentino, a los que nos están escuchando, que gracias a los sindicatos, gracias a la ley de contrato de trabajo, los trabajadores en Argentina por primera vez tuvieron aguinaldo, por primera vez tuvieron vacaciones pagas, por primera vez tuvieron obra social, por primera vez tuvieron aportes jubilatorios para tener una jubilación digna una vez que se jubilen, o una vez que llegue a una edad determinada para poder disfrutar de todo el trabajo de toda una vida. Bueno, todo eso se elimina. Se empezó a eliminar ya con la precarización y la informalidad laboral, que ya millones de trabajadores y trabajadoras están fuera de los contratos de trabajo. Bueno, esta modificación, esta reforma laboral encubierta que metieron con la ley bases, viene a tirar por abajo todas estas cosas que teníamos antes los trabajadores, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la obra social, los aportes jubilatorios. Ese es el problema. O sea, cuando hablan de colaboradores, de esto de periodo de prueba que suben de 3 a 6 meses, ¿qué significa? Que vos vas a estar trabajando 6 meses en negro con un empleador y después de los 6 meses, si te quiere echar, te echa. Y vuelve a traer a otro para que trabaje 6 meses, después te echa, vuelve a traer a otro para que trabaje 6 meses y después te echa. Hay 5 millones y medio de trabajadores informales en Argentina. Eso había que resolver. Bueno, con esta reforma que están llevando adelante el gobierno de Milei, ese número lamentablemente va a seguir creciendo. En lo que va de la presidencia de Javier Milei se perdieron 260.669 empleos registrados. Y uno se pregunta, estamos hablando de un gobierno liberal. Uno cree que la mayoría de esos empleos registrados que se perdieron deberían ser del Estado. No, el 80% de los empleos registrados que se perdieron corresponden al sector privado. Se cerraron también, desde que está Javier Milei como presidente, 13.000 empresas privadas. El salario mínimo perdió 82% con respecto a la inflación en solo un año. La mayor parte de esa pérdida se dio con la primera medida que tomó Javier Milei, que significó que millones de argentinos caigamos en la pobreza en un solo día, que fue la devaluación del 120% que decretó ni bien asumió en diciembre del año pasado. Digamos, este es el país que nos están proponiendo. Un país donde la mayoría, el 30% de los trabajadores registrados son pobres. Algo que, hay que decirlo, ya venía pasando en los años anteriores. Pero con todas estas medidas que se están tomando, esa situación que supuestamente este gobierno, que era una novedad, venía a mejorar, la está empeorando y la va a seguir empeorando porque nos quieren llevar otra vez a una situación de fines del siglo XIX, cuando éramos casi esclavos. Sin aguinaldo, sin obra social, sin aporte jubilatorio, sin vacaciones pagas, trabajando 12, 14, 16 horas o lo que nos diga el jefe, y si no quieren echar los 6 meses no van a echar porque no vamos a tener ningún tipo de cobertura legal. Ese es el país que nos está proponiendo Javier Milei, el país que está llevando adelante, y los datos, la realidad nos está demostrando que es así. Bien. Una aclaración. Sí. Una aclaración nomás de un puntito, más allá de que muchos de los datos que diste son falsos, eso de contratar y despedir a los 6 meses y tomás otro, desde el empresario, desde el emprendedor y demás, es muy difícil capacitar a una persona durante 6 meses para que después se vaya, porque vos ponés tiempo, ponés recursos, porque cada empleado o colaborador o como quieras llamarle, que se una a tu empresa, necesita un tiempo de adaptación y de formación. Es muy complicado para el empresario que pretende progresar, estar capacitando una persona durante 6 meses, echarlo y empezar desde cero a capacitar otra. Así que la verdad es que lo que mencionás, tal vez una idea, una opinión, no está corroborado en la realidad. ¿Querés contestar? No, los datos no son falsos. Ya es la segunda vez que lo decís. Los datos no son falsos. Son datos que están y que también se pueden encontrar en cualquier... Por ejemplo, de que se perdieron 13.000 empresas, son datos de CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, que lo pueden buscar en cualquier... y que están basados en datos oficiales, de registros oficiales. No es que uno inventa datos por inventar. Y lo que vos decís también puede ser una experiencia personal tuya. Yo conozco un montón de gente que labura 6 meses en un lugar
Por ejemplo, por dar un ejemplo que creo que las correntinas lo conocemos muy bien. La Reina. ¿Cuánta gente contrata a La Reina por año? Y eso cambió a partir de la legislación nueva, ¿no? Que contrata gente que trabaja 3 meses, que trabaja 6 meses y después la echan. ¿Sabes lo que pasa? Que en vez de mejorar eso, usted la vienen a empeorar. Ese es el problema. O sea, eso está... No, es la realidad. Es la realidad, porque si vos quitás todo lo que son los convenios de contrato de trabajo, si vos quitás todo eso, lo que queda es lo que ya venía pasando, que es esto. El ejemplo de La Reina es clarísimo. Traen a un chico joven, lo hacen laburar 3 meses, 6 meses en condiciones totalmente precarias, con un sueldo de miseria, y después lo echan. Y traen gente nueva. Y después lo echan. Y así sucesivamente. Decías que ya venía pasando. Exactamente, ¿sabes por qué? Porque lo contrataban en negro el periodo de prueba. Esta legislación lo que dice es que desde el primer día tiene que estar contratado incluso el periodo de prueba. Tendrías que leer bien la reglamentación, digamos, me acuerdo de este punto nada más, no te puedo discutir toda la ley porque no me acuerdo. De este punto dice que desde el primer día a que está a prueba la persona tiene que estar en blanco. Así que eso tendrías... ¿Cómo? Y bueno, ¿los 6 meses va a pasar en blanco? No es el primer día. Se lo blanquea el primer día para que tenga justamente, se paguen sus cargas sociales y demás, entonces te das cuenta que estás mintiendo cuando afirmás algo que desconoces. Bien, vamos con otro tema, la cuestión de la desocupación. Subió al 7,6% en el segundo trimestre del 2024. ¿El impacto, piensan, es mayor o menor de lo que se esperaba? Mi opinión personal no tiene mucha injerencia acá. Claramente subió con respecto al primer trimestre, con respecto al mes anterior disminuyó el 0,1%, digamos, prácticamente insignificante. También te digo, mismo periodo del año pasado ha subido un 1,4%, o sea, claramente subió la desocupación. Ahora, si vos me preguntás a modo de opinión personal, que creo que es lo que hiciste, si está mejor o peor de lo que se esperaba, la verdad es que para este año se esperaba un desastre económico que creo que no ha llegado a los términos que incluso el año pasado se preveían. No hemos alcanzado una hiperinflación que vos no sé si recordarás, digamos, lo que es una hiperinflación, hubiésemos llegado, no sé, como al 80% de desempleo tal vez, más que ahora. ¿Viste? Así que a opinión personal, y la verdad es que los resultados tienen menos impacto negativo que lo que realmente se esperaba. ¿Estamos bien? No, para nada. Hay muchísimo que mejorar, sobre todo con respecto al empleo. Fíjate que Corrientes, por ejemplo, tiene la mitad de sus empleos, tenía el año pasado, cerró con 196.000 empleos registrados, de los cuales el 49% era privado y el 51% era público. O sea, por cada empleado privado que está generando, digamos, le está pagando otro sueldo a un empleado público. O sea, hay muchísimas cosas por hacer, justamente lo que hablaban recién, lo que es el empleo negro, es elevadísimo todavía el porcentaje que se maneja eso, hay muchísimo para mejorar. Ahora, insisto, vos me decís cómo estamos y estamos mal. No tan mal como se esperaba si se hubiese seguido la misma línea económica que se venía en los últimos 2 o 3 años por lo menos. El tema de desocupación. Desocupación, bueno. Los datos de desocupación, yo también le agregaría lo de pobreza y lo de indigencia. La desocupación creció, como lo reconocen todos. La pobreza, yo le marco también un dato, en 6 meses, el primer semestre, o sea, todo el gobierno de Milei, y falta diciembre, que fue el peor, la pobreza saltó del 41,7% al 53%. La indigencia saltó del 12% al 18%. Y lo que sí es una mentira enorme, que es un invento por el cual tratan de justificar todo este ajuste que están llevando adelante, que las consecuencias son estos números, un salto de la pobreza de casi 12%, la supuesta hiperinflación que frenaron. La verdad que escuchar eso, primero que no hay ningún dato de la realidad que avale una inflación del 17.000%, como dijo Javier Milei cuando asumió. Ningún dato de la realidad avala eso. De hecho, no pasó, estuvo lejos de pasar. Lo que sí hubo fue un salto inflacionario, otra vez. Veníamos de que el mayor problema que tenía este país era la inflación.
durante el gobierno anterior y durante el otro gobierno, o sea, el de Macri y el de Alberto Fernández, no lograron resolver el tema de la inflación, la agravaron. Pero como todo lo malo que ya venía pasando, este gobierno lo empeoró aún más. O sea, el gran salto inflacionario fue, y yo vuelvo a la medida inicial de este gobierno, a la medida original de este gobierno, que fue la devaluación del 120%. O sea, licuar los ingresos de la población, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, las jubiladas, un 120% de un día para el otro, sin ningún tipo de compensación. Ahí está la explicación de todo el desastre que estamos viviendo ahora. El aumento de la desocupación, el aumento del empleo en negro, el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, la caída del consumo, el cierre de empresas, de pymes, de comercio que cerraron en todo este tiempo porque cayó el consumo en la Argentina, y el consumo, todos lo sabemos, en la Argentina es el principal motor económico que tiene. Entonces esas son las consecuencias, y vuelvo a ese punto de la devaluación, porque nunca en la historia argentina hubo una devaluación de esa magnitud. Hemos tenido devaluaciones como el Rodrigazo, como las devaluaciones que hubieron en la dictadura, como la devaluación que vino después de la crisis del 2001, pero ninguna fue del 120%. Que de un día para el otro, tu sueldo, tu jubilación valga 120% menos, sin ningún tipo de compensación, es lo que explica estos números alarmantes que nos duelen, de pobreza, indigencia y obviamente también de cierre de fábrica, de cierre de pyme, de cierre de comercio, que la consecuencia es el aumento de la desocupación y también el aumento del empleo negro. La cuestión, sí. Una sola cosita, les duele el 52,9% de pobreza que ahora surgió en los últimos 10 meses, digamos, a partir del ingreso de Javier Milei a la presidencia, pero el 41,7% que ya se arrastraba de hacía décadas, siguiendo los lineamientos económicos y sociales que ustedes promueven, digamos, podríamos llamarlo socialismo, populismo. ¿Dónde quedaron? Me parece que 41,7 después de décadas de estar con el mismo sistema económico es demasiado. Y otra cosita, decía que nadie avalaba el tema de esto, que se iba a disparar, iba a haber una hiperinflación, y además hay una ciencia social que se llama economía. La economía avalaba estos datos. Sí. Hicimos un ejemplo de la economía avalando esos datos, ¿no? Ninguna ciencia avalaba el 17.000% de inflación. Lo que hubo antes de Milei no se llama socialismo. Capaz que ustedes tienen que aprender un poco más de lo que es la ideología, las distintas ideologías que hay en el mundo. O sea, lo que gobierna Argentina y lo que gobernó en los últimos 200 años, o yo te diría toda la historia argentina, se llama capitalismo. Capitalismo más liberal, capitalismo menos liberal, capitalismo más serio, menos serio, pero es capitalismo. Nunca un partido político socialista, comunista, gobernó en la Argentina. Entonces, toda esta situación que nosotros estamos viendo, obviamente que el 41,7 nos dolía mucho, pero el 53% en 6 meses, así como nunca un gobierno devaluó como devaluó el de Javier Milei, un 120%, tampoco nunca en la historia argentina se aumentó la pobreza 12% en 6 meses. O sea, hay que hacer mérito para hacer eso. Y este gobierno, evidentemente, con la frialdad que tiene, con la deshumanización que maneja, evidentemente no le duele haber hecho este récord de aumentar 12% la pobreza y 8% la indigencia en solo 6 meses. Reconoces efectivamente que nunca hubo un gobierno socialista, comunista en la Argentina. Entonces estás hablando desde dónde, desde la teoría, porque de la experiencia prácticamente no. Además, si tienen un modelo tan exitoso, un pensamiento económico tan exitoso, ¿por qué el gobierno de Milei fue electo con el 56% de los votos de los argentinos? ¿Dónde está el proyecto comunista o socialista que haya superado ese porcentaje de los votos? Los argentinos eligieron. Si ustedes no están de acuerdo, ustedes, me refiero en general, ¿no es cierto?, no están de acuerdo, propongan otro proyecto, porque ustedes saben lo que está mal hecho, pero porque critican al otro. Ahora proyecten algo realmente que se pueda aplicar, que nos saque a nosotros de la pobreza, implementenlo, y después de eso recién vamos a poder debatir sobre datos certeros. Esto también es otra mentira de estas personas libertarias. El liberalismo en Argentina no fue fundado por Milei. Este no es el primer gobierno liberal
ni el primer gobierno neoliberal de la Argentina, ya hubo otros. La dictadura militar tuvo, además de los 30.000 desaparecidos, además de los torturados, además de los robos de bebé, también tuvo un modelo económico neoliberal muy parecido al que está implementando Javier Milei. Yo les pido a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que vayan y busquen los discursos de José Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la dictadura militar. Dice exactamente lo mismo que está diciendo Milei, o exactamente lo mismo que está diciendo el ministro de Economía, Luis Caputo, que también, ya que lo nombré, fue el ministro de Economía de Mauricio Macri, que nos dejó una deuda de 90.000 millones de dólares. Escuchen los discursos de Martínez de Hoz y es exactamente lo mismo que está planteando Milei y lo mismo que está planteando Caputo. Escuchen los discursos de Domingo Felipe Cavallo, que fue el superministro de Economía entre el 91 y el 96, 97, hasta que se fue y después volvió en el 2001 y nos dejó el desastre que nos dejó con el fin de la convertibilidad, con esa crisis en el 2001, que los que ya tenemos más de 40 nos acordamos muy bien, el robo a los ahorros de los jubilados, una desocupación como la que estamos empezando a tener ahora, porque también este modelo lo que hace es excluir a millones de personas. A millones de personas excluye, y el mismo modelo económico que aplicó la economía, aplicó Domingo Felipe Cavallo, aplicó Mauricio Macri, con muchos de los personajes que ahora están en el gobierno de Milei, lo están volviendo a aplicar ahora. No son una novedad, son el viejo liberalismo argentino que siempre que gobernó dejó un desastre, como nos dejó la dictadura, como nos dejó Menem, como nos dejó la Alianza, como nos dejó Macri y como nos va a dejar también este gobierno de Milei. Sí. Termino, no tengo nada que responder al respecto porque le hablé de proyecto y empezó a citar datos del pasado, digamos, que él supone que van a ser recurrentes, pero nada más, gracias. Bien, vamos con una idea, ¿no? Una conclusión entonces sobre el presente y el futuro, porque ya hemos ido al pasado con esta última reflexión. ¿Cuál es la sensación que tienen? Digamos, hay un ejercicio de intuición sobre cuál va a ser la salida a todo esto. Digo porque todos somos argentinos, podemos tener diferencias ideológicas, de posiciones, pero todos tenemos que ir al supermercado, tenemos que comprar las cosas, tenemos que comprar los zapatos para la escuela. La economía está ahí para todos, ¿no? Pero hay un sentimiento que nos hace partícipes de una identidad que yo creo que es un debate que es algo que no se habla, ¿no? Nos sentimos todavía argentinos a pesar de todas estas cosas que nos pasan, porque cada vez que emprendemos la discusión política nos encontramos con una historia en la que hubo muertos, desaparecidos, presidio, dictadura, guerra de Malvinas, y son una cantidad de cosas que no están resueltas, que aunque no hablemos de eso, eso está en el presente. Pero ¿cómo nos vemos hacia el futuro? ¿Cuál sería la salida en términos de identidad, en términos de sentirnos parte de algo juntos? Bueno, por un lado bastante larga tu pregunta, claro, digamos. Pero te aclaro algo, sí. Aclaro, porque justamente siento que tenemos una fractura. Si me permitís, viste, que uno por ahí más o menos idea lo que va a decir ante un debate, una conferencia, además. Justamente, digamos, yo lo que iba a plantear es que nuestras ideas, digamos, de doctrinas están totalmente separadas, estamos de un extremo al otro, pero que tendríamos que juntarnos justamente para pensar en lo que tenemos en común. Por ejemplo, yo creo que ni a vos le parece bien el robo, por decirlo. Todos queremos que a la Argentina le vaya mejor, que el argentino progrese, todos queremos que la universidad pública siga existiendo y sea de calidad. Entonces creo que si bien estamos el sentimiento dependiendo de quién lo mida, digamos, puede ser de esperanza, otro de angustia en general de todos los argentinos. Ahora yo veo tanto de las personas que apoyan el actual proyecto nacional como las que están en contra, que se ha realmente avivado este sentimiento de defender a la patria, cada uno con sus posturas ideológicas diferentes. Y ahí vamos a la primera pregunta que vos hiciste: ¿por qué estamos tan en torno a lo que es la defensa de la universidad pública? Porque es algo nuestro.
Yo creo que el argentino, más que nunca ahora, siempre que hay crisis, le sale este sentimiento de patriotismo. Creo que tenemos que juntarnos justamente en las cosas que tenemos en común, con metodologías diferentes, pero tratar de potenciar esto. Y que el argentino hoy reconoció que realmente es parte del cambio, para bien o para mal, dependiendo de quién lo analice, pero es parte del cambio, es parte del que va a defender a la Argentina. Así que yo creo que el sentimiento que hay en general es de mucha expectativa, no quiero decir tanto esperanza, digamos, porque son expectativas por un proyecto, para un futuro mejor para todos los argentinos, que tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que defender eso e insisto, hoy el argentino, el correntino, es parte de eso y se sabe parte. Por eso es que yo exijo saber dónde está mi dinero. Yo exijo, ¿por qué? Porque quiero defender mi Argentina, quiero defender mis Corrientes. Creo que todos tenemos derecho a hacerlo independientemente de la forma que cada uno elija para hacer este análisis. Yo creo que sin dudas, estoy casi convencida de que esto va a ir mejorando, digamos, y que al final nos va a encontrar juntos en las cosas que tenemos en común, no tanto en las diferencias. Es verdad, hay una fractura muy marcada, no es reciente, viene hace mucho tiempo, pero hoy la unidad está en el hecho de que el argentino sabe que puede defender sus derechos en libertad, que tiene no solamente ese derecho, sino que tiene la obligación de hacerlo. Eso creo que es lo que nos une hoy. Sí, a mí me parece que siempre hay que conocer la historia para no repetir los errores. Por eso, cuando uno escucha estos discursos de achique del Estado, del ataque a la educación, del ataque a la salud pública también, que también hay que mencionar también este ataque que están sufriendo los hospitales, que están sufriendo los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras en todo el país, que está llevando al cierre de hospitales de cabecera que usamos todos los argentinos y argentinas, como por ejemplo el Hospital Garrahan, que está en peligro de cierre por el ajuste que están haciendo en salud pública, el Hospital Lucía Bonaparte, que era el hospital de cabecera de salud mental en la Argentina, que también decretaron el cierre después por la lucha de los profesionales y de los trabajadores del hospital, se está resistiendo ese cierre, pero bueno, puede cerrar un hospital de cabecera de salud mental. El único hospital de cabecera el único hospital de cabecera de salud mental. Internos, 17 millones de pesos. ¿Vos y sabés lo que es eso? Todos esos pacientes hoy quedaron sin atención médica. Se lo derivaron a otros. Quedaron sin atención médica. Mostrame los datos. En el hospital se atendían una cantidad de pacientes que hoy se quedaron sin atención médica. Otra mentira. Sí, yo creo que lo que no hay que permitir es la deshumanización que está llevando adelante este gobierno. Esto, la verdad que no sé del Garrahan qué número saldrá ahora para justificar que una cantidad de chicos, nenitos, nenitas que se atienden ahí hoy corren peligro porque los profesionales del hospital ganan mucha más plata en cualquier otro lado que en el hospital por el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Y para el futuro, los argentinos y las argentinas tenemos reservas naturales que son importantísimas para el mundo, como por ejemplo el litio, como por ejemplo el gas, como por ejemplo el petróleo. Eso tenemos los argentinos y las argentinas. Eso también está en peligro por este proyecto de país que está llevando adelante este gobierno, que la única idea, la única propuesta que tiene para el litio, que tiene para el petróleo, que tiene para el gas, que tiene para el agua dulce, que también que los correntinos tenemos en nuestro estero Liberá, que es el reservorio de agua dulce más importante del mundo. La única propuesta que tienen es exportar esa materia prima a las grandes potencias para que nos entren un poco de dólares, para que esos pocos dólares que nos entren vayan al pago de la deuda externa, que vayan a la fuga de capitales. Deuda externa que yo vuelvo a repetir. El ministro de Economía de este gobierno, que era el ministro de Economía del gobierno de Macri, deuda externa que aumentó en 90.000 millones de dólares. Con la famosa bicicleta financiera, que lo único que hace es fugar la guita, esa plata que tanto le preocupan a algunos de saber dónde está, están en los paraísos fiscales afuera. Ahí está la plata que les falta a los argentinos y a las argentinas para progresar. Y esa bicicleta financiera ya la hicieron con Martínez de Oz, ya la hicieron con Domingo Felipe Cavallo, ya la hicieron con Luis Caputo entre el
2016 y 2019 y la están volviendo a hacer ahora. Y la vamos a pagar con nuestro litio, que nos tiene que servir a nosotros, a los argentinos y a la Argentina para progresar como país, para industrializar de una vez por todas nuestro país, que es lo que nunca se pudo hacer. Siempre fuimos un país exportador, siempre fuimos un país extractivista, que lo único que hacemos es exportar nuestra materia prima a las potencias para que las potencias se desarrollen y nosotros acá nos quedemos con una deuda externa impagable que lo que hace es que sigamos siendo una colonia. Eso hay que romper. Este gobierno de Milei no lo va a romper. Tampoco lo van a romper algunos que tienen la ilusión del capitalismo nacional, del capitalismo serio. Lo va a romper una fuerza política que nunca hubo en Argentina, pero que nosotros los comunistas no nos vamos a cansar nunca de construir. Una fuerza política que plantee un frente de liberación nacional y social que haga que la Argentina deje de ser colonia y avance hacia un modelo postcapitalista que nosotros le llamamos socialismo, que se le puede llamar de otra forma, pero que tiene que ser necesariamente postcapitalista, porque 200 años de este mismo sistema que nos gobierna, que nos gobernó, nos demuestra que la Argentina lo que tiene, lo que padece, es que está enferma de capitalismo. Así que la propuesta nuestra es esa: construir ese Frente de Liberación Nacional y Social, llamar a la juventud, esa juventud que hace algunos meses votó por Milei y que yo creo que hoy cada vez está más desencantada, a abrazar la idea del comunismo, que somos los verdaderos revolucionarios y que somos la juventud de la humanidad. Bien, les agradezco mucho. No sé si quedó algo que quieran decir. Jacqueline, no sé si quedó un minutito para cada uno para no ser injustos. No, un minutito no. Me alegro que estén generando este proyecto. Cuando ganen la presidencia van a poder implementar sin dudas todo el proyecto que tienen adelante. Sí, algo más. ¿Puedo responder la chicana? Ya nos tenemos que ir. No, puedo responder la chicana, pero no, me parece que cuando empiezan las chicanas es porque se terminaron las ideas. Así que yo vuelvo a convocarlos a todos y todas a realmente construir un proyecto mayoritario que nos proponga otro proyecto de país. Hasta ahora lo que nos vinieron proponiendo es lo mismo de siempre, es este país que exporte lo que produce para afuera, para que las grandes potencias sigan siendo grandes potencias y nosotros sigamos siendo un país de tercer mundo. Construyamos un nuevo proyecto que no va a venir de estos nuevos liberales o viejos liberales, porque la verdad que tienen las mismas recetas que siempre, sino que va a venir de una nueva fuerza política que ojalá que la podamos construir más temprano que tarde, y que yo vuelvo a convocar a la juventud a que abrace las ideas del comunismo, que abrace la idea de la revolución, que abrace la idea del socialismo, que es lo nuevo, que es la juventud de la humanidad, y que dejemos de lado este dogma liberal que nos llevó a todos estos datos que la verdad que nos duelen, como la pobreza, como la indigencia, como la desocupación. Bien, yo quiero agradecer a ambos por su presencia y felicitar a ambos porque tienen iniciativa política. Creo que hace falta mucha juventud interesada en la política, en entender los procesos históricos y en entender el presente, y que ojalá podamos encontrar un camino común. Creo que esa es la iniciativa que me gustaría sostener en el tiempo, porque son jóvenes, porque tienen grandeza al prestarse al pensamiento y al debate, y creo que eso me da muchísima esperanza, y ojalá que quienes estén viendo tengan también la fuerza como para poder encontrar el camino de encuentro. Las líneas se van a encontrar en algún momento en la perspectiva histórica de superación de las antinomias, y creo que si empezamos a ver lo humano en nosotros y en que todos somos seres de necesidad, vamos a encontrar también el camino para poder recrear las condiciones. Muchas gracias.